¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Hablamos de Tony Khan y CM Punk. No es un ángulo, es la vida misma. Y antes de comenzar, no te olvides que estamos en todas las redes sociales, búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Wrestling y Punto. Bueno, acabamos de terminar una de las semanas más importantes para la historia de AEW. Sin embargo, Tony Khan ha desperdiciado la oportunidad de dirigir ante sus luchadores su propia empresa. No es la primera vez que esto ocurre, al menos con CM Punk. Hay otros aspectos que no se han tomado en cuenta, a pesar de que todo es evidente. AEW ha roto el récord de mayor cantidad de entradas vendidas para un evento de lucha libre. Sin embargo, también ha roto el récord con las oportunidades dadas a un luchador. CM Punk es ese luchador. CM Punk tiene el poder, o digamos, ha tenido el poder porque se lo dieron. No es su culpa, es culpa de quien le dio esa responsabilidad. Phil Brooks ha mutado de ser un professional wrestler a ser un luchador comportamental. ¿Qué es una persona comportamental? Es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. CM Punk tiene años y años en el negocio y sabe que debe ser referente de los que siguen sus pasos tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Lamentablemente para AEW y afortunadamente para él, se encontró con un fanático que gracias a su capacidad monetaria es dueño de una compañía de lucha libre. No es culpa de AEW como tal por contratar a Punk, es culpa de quien, a pesar de saber ese historial conflictivo, decidió apostar por él para traerlo de regreso en ese episodio de Rampage desde su ciudad natal. Ok, había una oportunidad. Había una posibilidad de sacar provecho de un CM Punk en busca de revancha, en busca de demostrar que él no había tenido la culpa de su salida de la WWE. Era tan simple como eso. Nada más. No había por qué complicarse la vida. No había por qué hacer nada extraordinario. Pero había una tercera opción. Era alimentar ese ego que te da la fama. Ese ego que pudo usarse de manera adecuada, se usó para el beneficio de una sola persona. Lógicamente, él mismo. Tony Khan no supo qué hacer con ello y solamente dejó que su fanatismo hable por él. Pero ¿qué le puedes pedir a una persona que en una conferencia de prensa abraza a un luchador japonés sin siquiera preguntarle antes si se siente cómodo con ello? ¿Qué se le puede pedir a una persona que mantiene una lucha cuando sabe que uno de sus participantes está siendo investigado por utilizar un arma de fuego en la carretera? ¿Qué se le puede pedir a una persona que pierde el control y responde a los medios sobre un tuit de Triple H? La respuesta se cae de madura, ¿verdad? Nada. Llegaría All Out, es decir, el año pasado, con el incidente que ya todos conocemos. Suspensiones por aquí, suspensiones por allá, títulos vacantes, etcétera, etcétera, etcétera. No se aprendió del golpe. Pero bueno, muchos creían que esto era una historia, que esto era un work. Si esto hubiese sido una historia, es decir, el puntapié inicial de lo que ocurrió en All Out, se hubiese llevado de manera correcta y pudo haber generado muchos ceros en las cuentas y al menos la posibilidad de llegar al 1.000.000 de espectadores en la programación de AEW. En este caso en particular, a Tony Khan le faltó pensar como Vince McMahon. Quizás como Eric Bischoff, como tú, como yo, como nosotros, como vosotros, como ellos, todos vimos la luz, pero Tony no la vio. No pudo tener ese liderazgo para sentarse a conversar con los involucrados y sacar adelante todo con la siguiente fórmula: escuchar, limar las asperezas, sacar una historia basada en la realidad en televisión y tener como resultado que AEW pueda tener algo distinto a las super kicks y al derramamiento de sangre injustificado. Es decir, una buena historia. Allá, y me olvidaba, de Yapa, aumentar unos dolarcitos más en ventas de camisetas, tickets para las arenas, compras en los pay-per-views y, bueno, unos ceros más en las cuentas de todos los involucrados.
Pero se dejó un vestuario dividido, los anti y los pro CM Punk. Pero lamentablemente esa historia, esos buqueos quedaron en nuestras cabezas. Quizás quedaron en algún Word olvidado en nuestra computadora, no lo sé. Pero una nueva oportunidad se le presentaba a AEW con un voto de confianza de Warner Media. 2 horas en TNT para un nuevo programa de nombre Collision. A petición de la misma cadena tenía que estar CM Punk. Se le apareció la Virgen a Tony Khan y el castigo para CM Punk se convirtió en una recompensa. Todo giraría en torno a Punk. Los luchadores pro Punk, amigos de CM Punk, estarían acompañándolo en este nuevo programa y listo. Eso era lo que se tenía que hacer. Nada más ni nada menos. Solo eso. Llevar un show de 2 horas y hacer felices a los fans de AEW. No cabe duda que CM Punk sabe cómo venderse. Es un veterano y aprovechó cada oportunidad. Emuló a Hulk Hogan, emuló a John Cena, pero no supo recordar quién era él. Ese gran luchador que el paso de los años y las lesiones no pudo apagar su fuego. Nos mostró ese lado yoyista y aprovechó ese poder temporal que se le dio. Vendría el conflicto con Hangman Page y el más sonado, con Jack Perry. A estas alturas del partido, teniendo a un Jon Moxley que ya le falta poco para llorar sangre, no podemos decir qué está bien o qué está mal. Entiendo por un lado la posición de hacer las cosas distintas a las que se hacen en Dynamite, pero las siglas siguen siendo las mismas. AEW. Yo me pregunto, ¿acaso CM Punk se olvidó que él sangró en el feudo con MJF? ¿Por qué llegar al autoritarismo de prohibir el uso del vidrio? ¿Quizás para cuidar la integridad de Jack Perry? ¿La de su oponente? No, para nada. Es el hecho de tener el poder y usarlo porque sí. Una vez me dijeron cuando trabajaba para el ejército del Perú que no es jefe sino jode, y disculpen la lisura. Y tienen toda la razón. ¿Qué era lo siguiente? ¿Prohibirle una movida a un luchador? ¿Banear alguna promo? No estuvo bien eso. Eso no estuvo bien. All In, el día más importante para la historia de AEW, llegó, generando más de 10 millones de dólares en ganancias y teniendo a 81.035 fans en el Wembley Stadium. Y CM Punk no se pudo controlar. Jack Perry miró a la cámara en el Zero Hour y le dijo: esto es vidrio de verdad, Cry Me a River. Así es, Cry Me a River, como la canción de Justin Timberlake. CM Punk pisó el palito que le puso un luchador midcard, un luchador que, sin ofender, estuvo en el Zero Hour luchando para las redes sociales de AEW. Punk no supo cómo controlarse, no recordó ese estatus que Tony Khan y la experiencia le han dado. CM Punk y Jack Perry se cruzaron al finalizar el Zero Hour y CM Punk iba de camino a su lucha, que era el opening del evento. CM Punk le preguntó si tenía algún problema con él y Jack Perry le dijo que se había escuchado lo que él le dijo en cámara. CM Punk lo único que atinó es aplicarle un candado y mandarlo a dormir. Samoa Joe fue quien lo separó y además este pleito fue tan cerca del Dusty Position, es decir, el Gorilla Position, que uno de los monitores le cayó encima a Tony Khan. CM Punk pensó que el poder que se le dio le iba a permitir poner a dormir a un talento de la empresa. ¿Culpa de ambos? Sí, pero la culpa no puede ser 50 y 50. Es más de CM Punk porque es él quien tiene el poder para seguir su camino e ignorar a Perry por 3 motivos principales. No ganan lo mismo. La posición dentro de la empresa es más ventajosa para CM Punk. Y CM Punk es quien está más cerca a Tony Khan. Y podría dar 3 motivos más, pero ya sería en vano. Estoy más que seguro que al CM Punk retornar a AEW después del escándalo del año pasado, ha tenido una charla con Tony Khan, estoy más que seguro, para que Tony Khan le deje los puntos en claro. Y también estoy más que seguro, pongo las manos al fuego, que ante el historial de problemas entre CM Punk y el talento,
Tony Khan le ha dado pues su número personal, digamos. Llámame ante cualquier problema y lo solucionamos. Márcame sea la hora que sea y te voy a contestar. Envíame un WhatsApp y estaré para ayudarte. Pero no, si tengo el poder, ¿para qué llamar si yo lo puedo solucionar? Y ese fue el pecado, la soberbia. Y un talento establecido perdió los papeles ante un talento midcard. La lucha entre CM Punk y Joe pasó y recién pude darme cuenta de un detalle, un seguridad muy cerca de CM Punk en su regreso al backstage. Ahora ya todo tiene un sentido. No es un ángulo, esto es la vida misma. PW Torch reporta que CM Punk encaró a Tony Khan en su oficina en el evento All In, donde le reclamó de manera acalorada e intensa. Además le gritó que renunciaba y le dijo varias frases duras antes de salir de su oficina. Aunque estos reportes de sus reclamos hacia Tony Khan son desmentidos por varias páginas web. Pero conociendo cómo es CM Punk, es posible que el sueño de Tony Khan de tener en sus filas al Chicago Mate se haya convertido en una terrible pesadilla. El pay-per-view rompió récords, con luchas buenas, regulares, altas y bajas, pero se logró el objetivo. Y me pregunto, ¿el todopoderoso CM Punk qué aportó? ¿Acaso los ratings subieron? ¿Se vendieron más tickets para All In? ¿Se establecieron nuevos talentos? Nel, Nones, no. All In ya estaba vendido antes de su regreso. AEW no necesitaba a CM Punk. Es CM Punk quien necesitaba a AEW. Antes del media scrum, y como quien no quiere la cosa y poniendo el parche, Tony Khan mencionó que ha ocurrido un incidente backstage y que por el momento no puede dar más detalles, que todo se encuentra bajo investigación. La imagen de AEW está sólida tras All In, pero la de Tony Khan ante su roster. ¿Se pudo haber despedido a CM Punk? Por supuesto, claro, pero es mejor perdonar el pecado y evitar el escándalo. Si esa era la consigna, se fracasó. Cualquiera podría ir a la oficina de Tony Khan en este momento y hablarle como cualquier cosa. Si CM Punk lo hace, ¿por qué un Danhausen no podría hacerlo? Los faltamientos de respeto no son permitidos bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, es parte de ese proceso de aprender, dirán algunos, que se quieren justificar en estas cosas. Tony Khan ha debido de pensar en algún momento, ¿qué haría un Eric Bischoff ante esta situación? ¿Qué haría un Vince McMahon ante este problema? Lamentablemente, pensó como un fan, y este es el resultado. En Dynamite, Tony Khan tiene la oportunidad ante todo el mundo que esté observando el programa de tomar un paso al frente y despedir a CM Punk a pesar de que él haya renunciado. Tiene la oportunidad de lavarse la cara en vivo y en directo y bueno, tampoco le pedimos y tampoco creo yo necesario que sea un Mr. McMahon 2.0. Sin embargo, una muestra pública de decirle a todos los que vemos el show y a los que están detrás quién manda en casa, quién pone las reglas, quién es el líder de la compañía, es necesario. Porque estoy más que seguro también que habrán otros CM Punk en proceso, formándose, pero depende de Tony Khan dejar en claro quién es el dueño, quién es quien firma sus cheques y demostrar una vez más esa frase tan mentada, tan manoseada en la industria. Nadie es más grande que el negocio. Ojalá que Tony Khan tenga esa oportunidad. Ojalá que a AEW le siga yendo bien. Y ojalá también que veamos cosas interesantes. Yo creo que con el récord obtenido por AEW ya estableció números y lo único que queda es avanzar. Aparentemente ya CM Punk no es parte de la compañía, pero Tony Khan tiene que demostrar que es su empresa y que no le va a permitir a nadie
que esté encima de las siglas All Elite Wrestling. Así que sin nada más que decir, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.